tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a Beca Duncan ¿Qué tal? y al cronista que nos va a acompañar y que nos acompañó en el programa anterior, que es Martín Delgado. Mucho gusto. Nos ha traído Martín, usted recordará, que comenzamos a visitar algunos de los puntos de la alcaldía Álvaro Obregón. Un pueblo que sus primeros registros datan de principios del siglo XVIII, Martín. Sí, bueno, para entender Santa Rosa Xochiac, su nombre proviene de... Xochitl. Sí, bueno, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima. y Xochiac, que significa el lugar del agua de rosa. Ajá. Porque este era un lugar, como gran parte de esta zona de Álvaro Obregón, lleno de flores y árboles frutales, agua. Es una zona totalmente verde. Manantiales, ¿no? Manantiales. Y sobre todo también ríos, que pues no hay que olvidar que estamos a unos pasos de Desierto de los Leones, y ahí también hay varios ríos que cruzan el bosque, ¿no? Pues estamos hablando de una población de origen prehispánico, de una zona de origen prehispánico, con asentamientos prehispánicos, donde se han encontrado cerámicas, se han encontrado figurillas talladas, etcétera, pero sobre todo es una zona que habla de antiguos asentamientos de pescadores y de agricultores, que fueron tomando, digamos, las zonas altas de lo que hoy es la Ciudad de México y alguna vez fue el Distrito Federal. Se asentaron en estos lugares un poco, eran los paracaidistas de la época prehispánica, ¿no? Entraban, caían en los señoríos, se adueñaban de un lugar y ahí empezaban sus actividades, ¿no es así? Así es. Bueno, de hecho, según la tradición oral de aquí del pueblo, se dice que fue fundado en 1704 por un cacique llamado Santiago de Galicia. Esta zona, bueno, perteneció al marquesado del Valle y se caracterizó porque su economía se basaba en la tala de madera y en la venta de flores. Que con esto poco a poco fue cambiando con el tiempo. Ya entre los años 70 y 80 fue cuando la ciudad poco a poco fue comiendo a este pueblo. O sea, recientemente, digamos 40, sí. 50 años. Y fue cuando tuvo que cambiar un poco la actividad de la población aquí de Santa Rosa, en lo que destaca en la jardinería y en la venta de plantas de invernadero. Okay. Vamos un poquito más atrás. Sí. Dicen que la parte que tenía que dar tributo eran pescados al Tlatoani de los mexicas, que eran extraídos de estos lugares. Otra historia, que se me hace una historia muy bonita, que cuenta que entre las flores que sembraban, tachonaban este lugar, había rosas blancas, muchas rosas. Y me gusta lo de Santa Rosa, que sea Santa Rosa Xochiac, porque Santa Rosa de Lima, bueno, dicen que primero se llamó Santa María, este lugar, pero Santa Rosa de Lima es elevada a Santa en 1760 y tantos, es de la ciudad de Lima, una niña que dicen que cuando nació, una nana vio que su rostro se le transformaba en una rosa, una niña muy rara, que nunca quiso tener tratos con la gente, que mandó que en el fondo de su patio le hicieran una ermita donde se la pasaba encerrada, orando, martirizándose, y luego ayudando le dolía mucho el dolor de los conquistados, de los indígenas, de los africanos que eran traídos como esclavos. Entonces se dedicó a ayudarlos y su fama fue creciendo de manera que cuando murió, a principios del siglo XVIII, sus funerales fueron completamente tumultuosos. La gente le arrancó la ropa, está la leyenda de que incluso le cortaron el dedo de un pie a un fanático que quiso llevarse un recuerdo de la santa. Y como era la primera santa de América, santa, no santo, ¿no? Porque creo que San Felipe Jesús sí, es el primero. Unos años anteriores, su fama se extendió de manera que llegó a muchísimos lugares del continente americano. ¿Cómo llega a este lugar? Hay una leyenda, no sé si sea cierto, pero dicen que unos viajeros vieron que aquí se llamaba Santa María Xochiac, pero vieron lleno de rosas, dijeron debería llamarse Santa Rosa Xochiac, y al mismo tiempo esto se encimó con este culto que se había extendido a lo largo de todo el continente. Parte de leyenda,
parte de tradición oral, como pasa en todos los lugares. En todo caso, este lugar de flores, este lugar de maderas que eran vendidas en la capital del virreinato, y una incontable cantidad de frutos, ¿no? Un lugar de perales, capulines. Bueno, por allá no sé si se dieron cuenta, pasamos un árbol de durazno. ¿Ahorita? Por allá atrás sí había un árbol de durazno, entonces todavía se conserva un poco de eso, aunque si bien dices, pues ya todo pavimentado, la urbanización ha alcanzado esta zona, pero perdura un poco, ¿no? Queda la red de ese callecitas, ambiente. de callejuelas. Sí, y bueno, esto que decía Héctor de las rosas, de las flores, pues también creo que tiene mucho que ver con lo que estuvimos platicando, Martín, en Chimalistac, ¿no? Como en la Álvaro Obregón vamos a encontrar que muchos de sus pueblos originarios van a tener siempre este vínculo con las flores y que es una tradición que se mantiene viva, de cierta manera, a través de la famosísima Feria de las Flores que hacen ahí en San Ángel, ¿no? Entonces hay siempre este vínculo que además es, como bien nos decías el programa pasado, fue una parte muy importante del culto prehispánico, ¿no? Las flores eran fundamentales para los ritos. Bueno, pues lo que ha perdurado mucho en este lugar, o de manera fundamental, son las tradiciones que le han dado una identidad a Santa Rosa. A mí me gusta mucho lo de, ¿cómo se llama la fiesta de la cera? ¿Perdón, cuál? La de la cera, una tradición en la que el Día de Muertos, los vecinos van a visitar las casas de las personas que murieron ese año. Y entonces hacen un recorrido por todo Santa Rosa, recorriendo pues, el mapa de la muerte, para llevarle a las condolencias a los familiares de aquellos que murieron, para ponerle una veladora en un altar. La familia prepara un altar y prepara alimentos para darles a quienes van a darles, a presentarles sus condolencias, de manera que dicen que hay momentos en el que el altar está completamente lleno, ya no caben las veladoras ni las velas, y entonces se colocan en el suelo. Debe ser muy plástico, rodeado de la imagen del muerto, la fotografía de la persona que murió, de la bebida que le gustaba consumir, de su platillo favorito, etcétera. Y entonces la gente comienza desde las 6, 7 de la noche a caminar por las calles, buscando o recordando los lugares donde murió alguien este año. Y a veces estos recorridos se prolongan hasta el amanecer. Esta es una de las tradiciones que le han dado una identidad a Santa Rosa Xochac, y la otra, pues es la de los judas, ¿no? La de los cartoneros. Son tradiciones que mantienen de cierta forma unido al pueblo de Santa Rosa. En estas tradiciones que comentaba Héctor, que dices que se han mantenido vivas aquí. Y aparte de que funciona como una especie de coacción social para mantener unido al pueblo, también refuerza las ricas tradiciones que existen aquí y que se sienten muy orgullosos los pobladores de Santa Rosa. Es el Día de Muertos, es... ¿Qué otra cosa era? Bueno, Pues la fiesta patronal, me imagino, la ¿no? fiesta patronal de Santa Rosa, pero hay una más, ¿no? Bueno, la Semana Santa, la Virgen de Guadalupe, que es una de las fiestas más señaladas en el pueblo, y desde luego, pues lo de la Semana Santa, la quema de Judas. Vamos a conocer un poco de esta tradición, a entrar al taller de un cartonero, que nos va a explicar pues un poco los secretos de esta tradición. Señor. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenidos ustedes aquí a Santa Rosa Xochac. Gracias. Mi nombre es Claudio Zamora. Y ahorita van a pasar aquí a su casa a enseñarles material de lo que hace el grupo cultural Los de Siempre, y muchos de Santa Rosa también que hacen eso. ¿Cómo comienza esta tradición? Ahorita, bueno, platíquenos qué es Los de Siempre, este grupo encargado o dedicado a proteger las tradiciones de este lugar. ¿Cómo se forma? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es su historia? Fíjate que se había perdido un poco la tradición de los judas hace 36 años. Hace 36 años. Y cuando se volvió a retomar lo que son los judas, la quema de los judas, empezaron a surgir varios grupos. ¿Por qué se había perdido esta tradición? ¿Parte de la urbanización, del deterioro que trae la ciudad haya absorbido el lugar? Sí, el cambio de identidad, ¿no? El cambio de que están vendiendo las propiedades, el cambio de territorio a suelo urbano, ¿no? Porque estamos en
en un pueblo rural. Ajá. Entonces así empezó, pero sí se alcanzó a retomar lo que es de nuevo la costumbre y tradición de pasa el chimo por su tamal, en Semana Santa. Y de ahí surgieron varios cartoneros, más de 36 años ya llevando esto. Pero ustedes primero. No, lo seguimos. Ok. A ver, don Claudio, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, También buenas. ¿Qué tal? es mi hijo también es el que está también más interesado en lo que es la cartonería. Ok. ¿Qué tal? Si por favor les explicas. Nosotros, bueno, yo soy segunda generación, que retomamos la tradición de los judas y los globos de cartoya. Los judas pues, los elaboraban por ahí de los años 40, principalmente en las calles del centro de la ciudad, en las pulcatas, elaborando formas como de presidentes, ¿no? Castigar al mal, pero más bien es una tradición católica por el traidor, ¿no? Que vendió a Cristo, que es Judas, que lo vendió por unas monedas. Entonces, pues en el cristianismo pues se elabora un muñeco de cartón con vara de carrizo, se le da forma, tiene que ser un diablo, ¿no? Esa es la esencia, y pues se castiga el día viernes, se saca a pasear por las calles de aquí de Santa Rosa para quemarlo el día sábado de gloria, acabando la misa, cuando se abre la gloria, se le da su castigo y ahí está. ¿Cómo se compone? ¿Qué cantidad de varas, de cohetes, de cartón se necesita para poder tener una figura como estas? Yo creo que son alrededor de unas 600 varas de carrizo, se hacen aros, se va haciendo la estructura de cuadro y nosotros reciclamos lo que es la bolsa de papel de cemento y ya le damos el acabado con pinturas. A la bolsa de papel. Sí. ¿Qué tiempo toma el proceso de creación de esto? Somos un grupo de aproximadamente de unos 200 personas, entre niños, adultos, todas las generaciones. Un mes estamos trabajando en esto, lo que es de 10 de la mañana. Para preparar cuántas piezas, cuántos judas o cuántos... Nosotros elaboramos 2 judas, que es el grande y otro pequeño que van cargando los niños. Estos son nuestros primeros judas de estos y se va modernizando. Estos ya, por ejemplo, tienen movimiento, igual que que movía la cintura y eso. ¿Qué son los chimos? Shimos viene de la palabra en náhuatl, niño travieso. Ah, ok. Es eso, con la cultura católica, era pues castigar a Judas Iscariote, que vendió a Cristo. Por eso le llaman chimos también. Shimos, Es como un sinónimo de Judas. como sinónimo de Shimo, diablo, Ok. chamuco. Y aquí tienen unas fotos antiguas, ¿no? ¿Y eso es también aquí de Santa Rosa? Mira, fíjate, Sí. Valo. Yo quisiera, por ejemplo, manifestarles y decirles que Santa Rosa es un pueblo de origen tepaneca, del señorío de Azcapotzalco. Azcapotzalco. Estamos viendo que antes de la llegada de los mexicas y después de la llegada de los españoles. Todavía aquí tenemos las escrituras de antes de 1600, estamos más de 400 años. Su servidor, aparte de estar, yo creo que soy el más, ahora sí, el más viejo de la tradición de los judas ya monumentales, de 8 o 9 metros. Soy representante de la comunidad agraria de Santa Rosa Xochiac, lo que es el bosque. Por eso la documentación la encuentran. Ok. Entonces hay papeles comunales desde 1600. Exactamente. Donde ya se habla como de la propiedad de la tierra. Sí, la compra al Marquesado del Valle, los descendientes de Hernán Cortés. Es cierto que esto, ha habido problemas de tierras desde esos años. Se formó un poco tratando de proteger que no llegaran, digamos, extraños a habitar estos lugares, y por eso se fueron poblando. Por ejemplo, aquí, el desdoblamiento de la mancha urbana ha surgido alrededor de hace 30 años, en el vender, en el problema de vender, ¿no? Nuestras tierras. Pero fíjate que todavía se ha conservado como usos y costumbres. La foto que tú ves aquí, esta es la carretera 1932, de que llega desde Insurgentes
al desierto de los Leones. O sea, el antiguo camino a Mixcoac, ¿o cuál es? No, es desierto de los Leones. 1932 Calzada desierto de los Leones. se hace. 1932 esta foto. Es cuando empieza, digamos, la conexión de Santa Rosa con Exactamente. con la la ciudad. ciudad. Y aquí están en el momento de la inauguración de la carretera o de la construcción. En la construcción, De la construcción. por Trabajó ejemplo. gente de aquí en la construcción. Sí, aquí, por ejemplo, este es mi abuelo. Ay, no me Mi digas. abuelo Seferino Zamora Palma, por eso tenemos esta. Y la tenemos en el original. Ok. Oiga, Y aquí- me llama la atención esto. ¿Qué es esto? Este fue en nuestra Plaza Hidalgo. El centro de la Plaza Hidalgo. Ya no existe eso. La plaza sí existe, ya las casas ya no. Esto ya no. Ya no, ya no. Nomás hay una casa en la esquina, que es esta que todavía existe. ¿Y esto en qué año sería esta foto? Estamos hablando como de los 50. Ah, tan acá. Yo pensé que era más antiguo. Y esto No, es no, también no. la carretera. Carretera Desierto de los Leones, Albañiles. kilómetro 26. Albañiles en el kilómetro En los 26. festejos de Hueyatlalco. septiembre. Santa Rosa. Recuerdo Mil- del 12 de febrero de 1930. 32. Qué bueno. Esa es la carretera. Sí. La inauguración de la carretera. Sí, 1932. Ok. Aquí están ya con sus Sí. jarritos, ¿verdad? Pues, Sí. celebrando. Y aquí el desfile, ¿no? 16 El de desfile, septiembre, 16 de septiembre. acompañado por un carro floral, ¿no? Sería Sí. Carro alegórico. alegórico. ¿Aquí qué tenemos? La iglesia, estamos hablando como en 1910, que todavía le faltaba la torre. Qué bueno que conservan estas cosas y además en tan buen estado, porque pues son documentos que se van generalmente perdiéndose, Sí. se quedan en un closet, en un ropero, se manchan de humedad. Luego alguien los tira, dice, pues esto qué será, Sí. ¿para qué lo queremos? Y lo van Desfile tirando. del 16 de septiembre. Ok. Carretera. Esta, es es la la, misma foto, esta es la ¿verdad? carretera. Claro, sí. Muy bien. Aquí se inaugura el nuevo panteón. Ah, eso es interesante. Quería preguntarle algo, porque por ahí leí que el panteón es de los años 60, 63, El 60. panteón, fíjate que todos en el atrio de la iglesia, en la que vio las torres mochas que le llamaban antes a nuestra iglesia, ahí era nuestro panteón. A raíz de la explosión del 36, del 34, 1900, del 34 hubo una explosión. Donde murieron 3 personas. Murieron más, murieron 3 personas aquí de Santa De Rosa. Santa Rosa. De Santa Rosa 3 y más de 9 personas de la banda de San Andrés. Es que le quería preguntar de Santa Rosa, porque me cuentan que el panteón, los primeros 3 habitantes fueron de Santa Rosa y fueron los que murieron en esa explosión. Sí. Pero que además está la tradición de que no puede ser sepultado en ese panteón nadie que no haya sido de Santa Rosa. Sí, hasta un tiempo anterior, más que puro oriundo de Santa Rosa, después ya fue pues ya la gente fue vendiendo, y yo creo que también los derechos de los avecindados también, porque compran Claro, de buena fe y claro. nosotros vendemos de Los buena fe. avecindados. Ujú. Pero sí fueron los 3 primeros que inauguraron el panteón. Aquí están las coronas y las El 3 nuevo panteón. del nuevo panteón, que pertenece al ejido de Era Santa una Rosa. señora, ¿no? Iba una señora que murió. No, también, son pues, hombres. 3 hombres. Son 3 Era hombres. la festividad, explotaron los fuegos artificiales. Ajá. Sí. Y voló la torre de la... iglesia. Y eso es de la manera en la que se inaugura Este panteón que Este estamos viendo aquí. panteón. Sí. Ahora sí que ellos lo inauguraron. Sí. Muy bien. ¿Ustedes se empiezan a preparar entonces por ahí de febrero? Sí, por ahí de febrero con el Judas. ¿Cuántas personas forman este grupo de...? Ahorita ¿Los activos de siempre se llaman? 300, Sí. 300 personas entre niños y de todas las edades. Y estas mismas personas forman parte de las otras tradiciones. Algunos elaboramos también lo que son los globos de Cantoya. Vienen de Europa de hace como 2 siglos, pero nosotros, aquí el globo de Cantoya surge del aeronauta Joaquín de Cantoya y Rico, ¿no? Entonces, ahí están nuestros primeros globos y tenemos los primeros, este es campeón a nivel internacional, con globos de papel de China, este también, este fue en Paracho. Nosotros patentamos lo que es lo tubular, antes no existían globos como estos, que son independientemente los fogones y todo es hueco. Esto es lo que nosotros tenemos patentado ahorita. Es increíble pensar que son meses de preparación, 300 personas, para lo efímero que es, ¿no? Para que se queme en un día. En poco tiempo, sí, por ejemplo, el Judas
Lo elaboramos en 2 meses y se quema en 5 minutos. 5 minutos. El globo igual, pues. Nunca les ha fallado que no truenen todos los... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Pues la Gajes de alegría locos. sigue igual. Sí, la alegría sigue igual, pero es bueno dejar enseñanza a las nuevas generaciones. Bueno, pues Yo creo que eso es lo padre. aquí nos están haciendo señas de que hay que ir a un breve corte. Y además vamos a seguir nuestro recorrido. Les agradecemos mucho que Muchas nos hayan gracias. recibido. Sí, Muchísimas bienvenido. gracias, don Claudio. No, ¿de Muchísimas qué? gracias. No Muchas se vayan. gracias. Vamos a seguir caminando por Santa Rosa, Xochitl. Ok. Estamos aquí caminando con don Claudio, estamos acercándonos al templo de Santa Rosa Xochiac. Es un templo, don Claudio, que quedó muy afectado después del sismo de 2017. Toda esta zona es un lugar donde pegó durísimo. Sí, más de 200 casas en nuestra iglesia. Se va a agregar con nosotros Marina Hernández. Ya tuvimos el gusto de caminar con ella por San Ángel hace unos años, ¿verdad? Así es, así es. Y ahora estamos en este punto, pues encontramos la iglesia severamente dañada, severamente deteriorada, que en grave riesgo se encuentra en este momento. Es una iglesia que se levanta a principios del siglo XX sobre un antiguo santuario Así es. colonial virreinal. Así es. Sí, y bueno, la importancia que tiene el templo es que congrega a toda la comunidad de Santa Rosa, y en este atrio se llevan a cabo la tradicional danza de chinelos, la de los arrieros también, y tiene que ver con toda esta época de las cosechas, de sus fiestas de Santa Rosa de Lima, que es muy importante, y desafortunadamente, además de las craqueladuras, ya tiene algunas humedades que se han ido Se alcanzan a ver transmitando, ahí, hombre, a punto de colapsar eso. y eso ha aflojado más los materiales. Entonces toda la belleza del interior pues no la hemos podido disfrutar actualmente. Y vemos en el atrio, acabamos de pasar por la cruz atrial, que es una réplica como la que está en San Jacinto, idéntica con todos los valores de Ah, de ya. la pasión, Mm. nada más que en mayor formato de la que está en el atrio de San Jacinto. Ujú. Y estas cruces pues hacen referencia a esta necesidad del catecismo de la población indígena que estaba aquí localmente asentada. Marina, ahí alcanzo a ver una parte de la construcción que parece adosada. Se adosó sobre una construcción más antigua, Así es. la iglesia del... Por ejemplo, esta Eso. iglesia desde 1910 se empezó a construir, tiene sus contrafuertes. La piedra se bajó, la bajaban los anteriores abuelos, la bajaron desde Ahí se la ven los parte alta contrafuertes. del cerro. Ah. Está con es piedra, Ujú. y sus contrafuertes que ahorita se dañaron en el sismo. La cúpula está girada, tiene una fisura alrededor de lo que es de donde empieza la cúpula. De donde Está se desplanta, fisurada. digamos. Está fisurada, entonces corregirla. La otra, aquí se cayó lo que es la cruz en el 2017, se cayó lo que es la cruz y la bola, que dañó la losa que está al principio de la iglesia. Ujú. Entonces, sí De está... repente está pero- en riesgo de desplome, digamos. Esto no aguanta otro sismo. Oiga, pues No, es que no lo aguantaría. Pues no No podemos lo aguantaría. permitir que esto siga No, pasando. no, no. Y no se alcanza a ver desde este punto el verdadero daño que tiene la cúpula. Pero si uno se pasa por la calle de Rafael Checa, ahí se alcanza a apreciar la dimensión del daño. Oiga, don Claudio, pues grandes desgracias ha tenido Santa Rosa a lo largo del tiempo. Este fue un reducto zapatista. Sí, así es. Muchos de los habitantes de Santa Rosa descienden de gente que se unió al zapatismo Sí. y que pagó las consecuencias cuando los carrancistas entraban aquí. Sí, ¿Qué pasó en Santa Rosa cuando entraban los zapatistas? mira, aquí el pueblo, Digo, los carrancistas. los pero- carrancistas, hay dos, quemaron el pueblo dos veces en la revolución. Y tenemos raíces zapatistas, como usted lo manifiesta. Usted tuvo familiares zapatistas. Sí, de parte de la abuela se fue un carrancista que se lo vieron en la Deva. La leva. Y del lado del abuelo, dos tíos abuelos que fueron zapatistas murieron en el escalamiento del Tren de la Venta.
¿Descarrilamiento? del tren de la venta. Ujú. Y muchos aquí tienen abuelos que fueron zapatistas. ¿Cómo habrá sido ese momento? Imagínate nada más entrando los carrancistas prendiéndole fuego a un pueblo. La iglesia pues sobrevivió a esas acechanzas, y nos comentaba Marina que sobre la planta original y se levantaron Se levantó lo que estamos viendo. pero había una Así torre es. solamente. Sí, exactamente. La torre, y en el siglo pasado se levantó la otra torre aquí con... Esta era la original. no la original, porque fue la explosión En del el- 34, Ujú. Esta la voló esta. del 64, perdón, del 64. Ajá. Esta se voló con la explosión. ¿Qué fue? ¿Durante un festejo? Un ¿Durante festejo de... cohetes y todo eso? Es lo que Exactamente. nos comentaba Sí. hace un momento, ¿no? Lo que fueron de ahí fueron los que se estrenaron. Ah, pero yo pensé que eso era en 32, ¿no? Fue en los No, 60s. 32 fue la carretera, ¿no? Ah, la carretera. Sí. La carretera, Ok, sí. entonces voló esto y esta se levantó que no. No, exactamente, que no existía porque era nomás una sola torre. Ok. Y bueno, lo importante aquí, como nos decías, Marina, es que más allá de ser un monumento histórico o artístico, ya, si es después de 1910, es que pues no puede seguir en este estado porque es el centro de la vida comunitaria de Santa Rosa, ¿no? Así es, aquí se lleva a cabo la danza de los arrieros, la danza de los chinelos, están todas las celebraciones patronales, las mayordomías. Entonces sí es muy importante que se rescate como este centro de unión de la comunidad de Santa Rosa. Además que Santa Rosa pues tiene toda una tradición de viveristas, y además de la siembra del maíz y del maíz auténtico, del sabor rico del maíz, es aquí a donde se produce y a donde varias de las mujeres de Santa Rosa bajan hasta el mercado Melchor Musquiz y allá degustamos del maíz rico de aquí de Santa Rosa, porque ellas cuidan que sea de aquí, de donde se baja y se puede vender tortillas, tlacoyos, todos los antojitos tradicionales de maíz vienen de aquí de Santa Rosa, Muy lo bien. que se puede degustar en el mercado bien. de Melchor Musquiz. Estamos pisando el atrio original. Sí, Eh, un el camposanto. el cementerio de los primeros tiempos Hasta, de la construcción del templo. Está Así todo es. aquí abajo. así ¿Y es. en qué año se clausuró? Se Estamos cerró esto? hablando del 64, con la explosión. Todo Ah, eso fue que para se allá, abrió el nuevo, se al abrió el nuevo cementerio. panteón, Ok, esa explosión ocurrió en este sitio. en este sitio. Aquí murieron lo que son 3 de Santa Rosa, 3 personas de Santa Rosa, y más estamos hablando como de 8 a 10, porque no está bien el número de la banda de San Andrés, que estaba tocando aquí. Muy bien. Estaba dando ¿Hay las alguna mañanitas. leyenda propia de Santa Rosa? ¿Alguna leyenda, alguna historia que sea característica de este pueblo? Pues, leyenda como tal, pues hay muchas. Por ejemplo, yo como en todos, lo que es la Llorona, lo que es el Jinete, Todas esas cosas todas esas que nos siguen estando. Sigue estando. siguen estando Pero algo vigentes. que es muy importante, los viveristas y el señor Claudio es parte de todo este grupo de viveristas, los mejores jardineros que se podían contratar para todo lo que era San Ángel, Chimalistac, Tlacopac, Venían de para aquí. algo, venían Sí. de aquí, Sí, eran de la Santa mayoría Rosa. son jardineros aquí. Aquí los Son mejores buenos jardineros. jardineros. Ujú. Eran, por ejemplo, en las épocas, estamos hablando de los 70, 60, tierreros. Bajaban a vender sus árboles de Navidad, su musgo, los hongos, y ahorita son Ujú. jardineros. Aquí no es, ¿verdad? La tradición de traer un árbol de Navidad es aquí. Aquí es aquí. Antes, por ejemplo, Tienen que ir tenía a cortarlos, subir, traerlos. 4 árboles 4 que se árboles. pegaban en los 4 puntos, que era Mm. el de Señor el Divino Rostro, nuestra patrona, Santa Rosa de Lima, Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe. Son árboles de 7 metros. De 7 metros de De altura. 7 metros Y, de altura del y piso. cada familia o un grupo de responsables se comprometía Eran a los mayordomos. los mayordomos. Los mayordomos, y ahorita ya lo están poniendo allá en diferentes lados. Por ejemplo, está el tubo, es una base del árbol. Allá adelante donde está sentado la banca, otro, y aquí pusieron otro. Esto quiere decir ya con la iglesia cerrada, Sí, así Ok. seguimos pero con la se misma sigue la tradición. Con la misma Entonces tradición. suben a cortar Ajá, un uno árbol. de 7 metros, lo traen Sí, y cada familia o cada mayordomo se encarga de la decoración. de la decoración. Y la decoración contiene qué cosas. Pues igual lo que es adornos navideños, adornos mexicanos, como... No hay nada propio. que Sí, a veces muchos le ponen su toque de cada persona, ¿no? Guitarritas, a mejor piñatas,
Ujú. Ya es cada quien como vaya. Y los nacimientos, Y, ¿no? y el nacimiento casi es de la iglesia. El padre Fabián, que ha congregado mucho, yo hablo del padre Fabián, y yo creo que todos los padres, antes el anterior Enrique, el padre Enrique, y ahorita nuestro padre Fabián es el que une todo esto. Como dijo la compañera, es importante aquí porque de aquí congrega todo, aquí es una manifestación de fe y que nos hace falta nuestra iglesia. Muy bien. No, es que es impresionante cómo desde la época de la conquista, en los años posteriores a la conquista, cuando se empieza a instalar la nueva fe, se van generando pues rituales y festividades que a lo largo de 500 años van acompañando la vida de los pueblos. En este caso, si esto comenzó en 1704, estamos hablando ya de cuántos siglos, ¿no? Así es. De una tradición. Si continúa la tradición, estaría muy padre poder ver algún vivero, ver cómo están en este momento. ¿Es posible, don Claudio? Si ustedes gustan, mejor nos vamos al bosque. Yo soy representante de la comunidad agraria, del bosque, del vivero. Tenemos más de 50,000 árboles allá de producción. Nosotros bajamos nuestra prueba de semillas, sembramos nuestro árbol y nosotros reforestamos. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por ahí. No se vaya, acompáñenos, todavía Sí. tenemos bastante que caminar. Bueno, pues ya estamos aquí con don Claudio, en una zona pues ya boscosa, en las partes altas, más altas de la Ciudad de México y de la alcaldía, en estos bosques de Santa Rosa. Nos comentaba, bueno, platíquenos un poquito sobre la historia de este lugar, cómo ha logrado preservarse esta zona boscosa, qué tipo de fauna se puede encontrar aquí, qué tipo de flora y cuál es el proyecto que el pueblo ha hecho en este lugar. Fíjese que aquí estamos entrando a bienes comunales. Esta propiedad es de los comuneros de Santa Rosa Chá. Tenemos 343 hectáreas y con mucho orgullo digo que no tenemos ningún asentamiento irregular. ¿Cómo lograron eso? Pues a base de trabajo de los comuneros. Uh-huh. Los comuneros se han preocupado desde siempre por la conservación, tanto de la flora y fauna. Uh-huh. Y tenemos nuestro centro de interpretación que está aquí a la espalda, donde hacemos nuestras juntas, nuestras reuniones, donde damos cursos de incendios forestales y diferentes cursos de conservación. Uh-huh. ¿Ha tenido un incendio aquí? Hace 2 años tuvimos un incendio, nos afectó 2 hectáreas y fue entre los límites de San Bartolo, La Magdalena y Santa Rosa. ¿Provocado por una colilla, una fogata, algún excursionista? Fueron los mismos, pues la gente que sube y no tiene cuidado de las fogatas o intencionalmente también lo hacen, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para dañar a la Pues comunidad? ¿Razones políticas? Pues de eso quisiera yo entender qué podría ser. Uh-huh. Sí, y estamos, bueno, digo que la comunidad siempre se ha preocupado por la conservación de sus tierras. Aquí nos encontramos diferente fauna, ¿eh? A ver. Tanto el venado cola blanca, la subespecie mexicana, el gato montés, diferentes aves rapaces, el jilguero. Tenemos avistamiento de un pariente de quetzal, un dragón de montaña que le llamamos, también está por aquí. Calandrias, mucha fauna y flora, ¿eh? Mire, si guardamos 30 segundos de silencio, es impresionante. Se quedó absolutamente quieto todo. No, es increíble pensar que seguimos en la Ciudad de México, ¿no? Que esto sigue siendo parte de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando pues realmente ya estamos en una zona pues completamente boscosa, completamente rural y como bien dice don Claudio, perfectamente conservada. Oiga, no se meten cazadores furtivos aquí que quieran dar lata hablando de eso, o para desalentarlos, ahora que estamos mencionando el tipo de fauna que hay aquí. Sí se meten. Son de los mismos pueblos aledaños que están de San Bartolo, más de San Bartolo, pero ya lo estamos haciendo, controlando, pues con vigilancia, no hay otra forma, y motivándolos a que ya ese, entre comillas, ese deporte ya no debe estar aquí. Okay. ¿Hay un conteo, hay un registro de especies entonces? No. No hay. No tenemos. Yo creo que la problemática ahorita que tenemos más también son los perros ferales. La gente que sube a dejar sus perros. ¿De aquí los abandonan? Los abandonan o los pierden.
Desgraciadamente compartimos con el Parque Nacional Desierto de los Leones, y en el Parque Nacional Desierto de los Leones es una área, es una NP. Ujú. ¿Qué es una NP? Donde está prohibido lo que son perros, los que son bicicletas en parte alta, Ujú. no hacer fogatas, pero realmente a la gente a veces no sabe qué es eso. Ok, entonces hay, digamos, jaurías de perros Jaurías de que perros andan ahí, ferales. que En la- andan ahí cazando, y ese es un problema para ustedes, ¿en qué sentido? para mismos nosotros, porque atacan a los mismos brigadistas. Ah, los atacan. Y la otra que son, hemos visto, por ejemplo, que vienen los perros ladrando, por ejemplo, en la parte alta, Ujú. y vienen y el venado se nos ha parado enfrente y se vuelve a regresar, y ahí vienen los perros. O sea, ya son cazadores Muy bien. también de venado. Oiga, bueno, ya atravesamos aquí bastantes Es lo que le dos iba a partes comentar. del vivero. ¿Qué es lo que están aquí cultivando? Aquí lo que sembramos es el oyamel, el ave religiosa, y las tres que es este. Es el oyamel, ¿no? Sí, el oyamel. ¿Y esa es especie endémica de esta zona? Sí, endémica, llega a crecer hasta 40 metros de altura. Y nosotros ya bajamos la semilla y lo plantamos. Ahorita vamos a pasar al vivero donde se germina desde la semilla hasta que sale el brinzal. De hecho, el oyamel le da nombre a una comunidad, ¿no? No está relacionado con Ameyalco, No, Ameyalco Ameyalco es de de- arroyos, ¿verdad? de arroyos, manantial, ¿no? Es donde- manantial. Oye, acuático. Martín, Mire, pero por cierto, mire. Este es nuestro oyamel. Este es un bebé. oyamel. Un brinzal. Los bebés ahorita los vamos a ver allá adentro. Ok, ¿y esto tiene cuánto? ¿Para Estamos hablando de 2 años. cuánto tiempo tiene que No sé. pasar para que para que llegue Imagínense ese, yo le calculo así sin unos 100 años. un siglo? Por eso es importante no tirarlos y conservarlos Ok, entonces han pasado 2 años para que para que llegue a este punto. a esto. Híjole, bueno. Sí, es muy lento el oyamel. Oye, Martín, y tú nos platicabas el programa pasado que en toda esta zona hay la presencia carmelita. Por supuesto, nos decía don Claudio que esto colinda con el desierto de los Leones, donde también la hay. ¿Tú sabes si también en esta parte del bosque hubo esa presencia, los carmelitas, digamos, ocuparon todos estos terrenos, o en realidad estaban muy limitados a lo que ahora conocemos como el desierto de los Leones? No, bueno, de hecho también construyeron lo que es aquí en el desierto de Leones, Sí. su convento aparte, Ujú. y entre la zona entre Santa Rosa y San Bartolo pusieron una ermita, Ya. los carmelitas, que era utilizada para un lugar de descanso, ya que los carmelitas que estaban asentados aquí arriba en el desierto tenían que bajar hasta San Ángel por todos los víveres. Aproximadamente se tardaban entre 4 o 5 días hacer el recorrido de ida y vuelta, Ok, wow, ya que era en carreta y a caballo. claro. Aquí la gente de Santa Rosa, me imagino que tuvo que aprender cómo hacer que se preservaran plantas y flores en medio de un clima tan frío como este. Sí, fíjate que nosotros, el vivero surgió a raíz del incendio del 98, que fue un incendio de copa, ¿Qué que significa? que prendía todo el árbol. Oiga, Estuvo muy seco y el árbol prendió como cerillo, prendía todo el árbol. A nosotros nos afectó 40 hectáreas. Ese ¿cuántos incendio, árboles más o menos? ahí estamos hablando de 700, 428, como 2.800 árboles Uf, en ese incendio. en ese incendio. Pero entre la Magdalena, San Bartolo, Desierto de los Leones y Acopilco fueron 400 hectáreas. Entonces surgió el vivero de traer ¿Todos nuestro estos son propio árbol. oyameles, es lo mismo? Sí, eso llamé. Cuidado. Esos Entonces, sí ya son más bebés, ¿no? son más bebés. Ahorita le vamos a enseñar. Los que están adentro Oh, son más bebés. Sí. ok. Aquí ustedes están en este vivero, ¿cuántos ejemplares tienen? ¿Cuántos árboles? Aproximadamente 50,000 ahorita este Wow. año. 50,000 va para todo más para abajo. Tenemos más altos. ¿Qué es lo que determina que haya un buen año y un mal año? Casi la semilla de oyamel, cada 2 años el oyamel echa semilla. No es cada año, cada 2 años. El año pasado fue semillero, ¿Cómo las echa, Gracias. garapiña. Ahorita se lo voy a mostrar. Ok. Es una piña, Ujú. nosotros le llamamos ¿Y garapiña. qué hacen ustedes con esa piña?
Ahorita vamos a ver acá adentro. Ahora vamos a pasar a donde están los bebés. Ah, Esto no, que- bueno. Estos sí son los bebés. Sí, esto es lo que hacen nuestros brigadistas. Estos son nuestros oyameles. A ver, ¿por ahí hay alguna piña? ¿Alguna? Sí, aquí tenemos. Esta es la semilla de oyamel. Ya, digamos, Ya, ya desmenuzado, ¿cómo se sí, llama? saneada. Sa- Y esta es Esta la piña. ¿Cómo la hacen? ¿La van deshaciendo con las propias manos? Sí, Y luego, aquí está. sí. Tiene unas alitas que nosotros le llamamos. Es solita es cuando cae del árbol para que caiga más lejos. ¿Quién diría esto? Ok. Entonces, se va cortando. Sí. Acá, ya tiré ahí. Bueno, ya no tenía Esta es nada. la semilla. Esta es. Esta es la semilla. O sea, Esta es la semilla de oyamel, sí es esa. Y luego esto lo depositan, digamos, en una de estas. Exactamente, Ahí le echamos, a ver si se da. exactamente. ya así un, es. Un árbol centenario va a salir Sí, de esa en 100 años semillita que pusiste. van a Sí. venir a verlo ahí. Bueno, y así este Y árbol luego- lo plantó Héctor de Mauleón. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Se deposita en ese Sí, lugar? aquí se empieza, se manda a secar, se desgrana esto y se empieza a secar. O sea, dejamos que se seque, Ajá. ya seca, se pasa a un ¿Estas están carnero. secas? No. Sí, este ya está para siembra. Ok. Huele muy rico. Sí, lo llamé. Deja Es un muy olor, penetrante deja un olor sí. delicioso, sí. prementina, que le llamamos nosotros. De aquí se siembran 2 semillas por Huele a cada, bosque. ¿Sí? 2 semillas por cada cartucho. 2 semillas y es lo que están haciendo. Esto ya es nuestro árbol bebé. 2 semillas, una se da y otra no. A veces Oh, se dan las a dos, veces pero se dan las quitamos a una para que quede uno solo. Ok. Y ¿Esto cuánto tiempo lleva para que esté? aproximadamente ya llevamos como 4 meses con esto. Es esto- lentísimo entonces, ¿no? Es lentísimo. De la formación de un árbol. Exactamente. Por eso hay que cuidar. Claro. Sí, caray. Y eso es lo que se ha preocupado la comunidad, por el cuidado y ya el sembrado de nuestro propio árbol. Le hemos donado al ejército ya árboles, a las delegaciones. Para que Sí, para que vayan reforesten. reforestando. Sí. Ujú. ¿Y dentro de la Ciudad de México también? No, digamos, porque esto se va casi se todo- da, se da a una altura, estamos ahorita a una altura de 2.700 metros. Si tú lo siembras a menos altura, 2.200, pues no No te se va a dar. da. Tiene Entonces que esto ser se va a Casi no hay. zonas boscosas, nada más. Exacto, la el parte alta. frío, la humedad. Sí. Por ejemplo, ya lo que he aprendido yo es que, por ejemplo, a 2.700 es pino. 2.300 lo llamé. 2.300 igual sigue siendo yamel. Y 3.500 ya es un pino. Ah, Ya es el Jártegui, el Moctezumay. En la parte alta que todavía territorio tiene la comunidad, a 3.500 casi la mayoría es oyamel y pino. Lo que vemos Jártegui, cuando vamos en la Moctezumay. cima, en la carretera de Sí. Cuernavaca, lo que vemos es pino, o es Sí, oyamel, es pino. es pino. Sí, es pino. La- por la que es la altura. punta más alta. Exactamente. Martín, del origen, nos hablabas un poco, ¿por qué no nos recuerdas? El origen de la tradición de siembra de árboles y flores de este lugar. Bueno, desde época prehispánica, todavía a mediados del siglo XX, en 1950, aquí la población, la actividad económica era la tala de madera y la agricultura, Ujú. que incluso desde la colonia fue cuando la región empezó a crecer económicamente gracias a esos productos que eran eran llevados a lo que hoy es San Ángel y de ahí eran distribuidos a lo que hoy es la Ciudad de México. Ujú. Sin O embargo, sea, de aquí bajaban a San Ángel Sí. y ahí iniciaba su... sí, Ujú. ya lamentablemente con la urbanización tuvo que cambiar un poco la actividad económica o adaptarse, mejor dicho, el pueblo de Santa Rosa, entre ellos está, como vemos aquí, los viveros, Ujú. y también tienen servicio de jardinería. Es decir, entonces habría que pensar que durante gran parte del virreinato la madera de la Ciudad de México provenía de aquí. Una Sí, parte, sí, seguro. de toda esta zona, Ujú. porque no solamente Santa Rosa, sino todos los Claro, sí, demás sí, sí. pueblos. Magdalena nos decía también lo que ujú. colinda con Magdalena Contreras, ¿no?
Y también es interesante que, bueno, visitar estos lugares a veces nos ayuda un poco a entender cómo era la historia. Eh, por ejemplo, podemos más o menos imaginar cómo es que vivían los carmelitas, que Claro. eran en un clima incluso más frío que actualmente y vivían una situación un poco precaria. Ujú, ujú. Y aunado con las hostilidades que había en la En los zona, alrededores. sí, en los alrededores, entonces nos permite visitar aquí, imaginarnos y sentir un poco de empatía sobre aquellos Son personajes. esos hombres del siglo XVI Ujú. caminando en un bosque con, además con un sayal y unas sandalias, Sí, qué este, cosa. pues sí, se las han de haber visto negras en algún momento, ¿no? Incluso hay una historia no muy difundida aquí en la alcaldía, que es en la época de la Revolución. Qué aroma, perdón, Eh, qué aroma, ¿eh? Sí, sí. Sí, de Incluso con verdad, el es una cubrebocas se verdadera percibe, ¿no? delicia. Sí. A ver, perdón, te interrumpí. no se preocupe. Una historia no muy difundida aquí de la alcaldía es en la época revolucionaria. Y aquí fue una zona nuclear del conflicto entre carrancistas y convencionistas. Y nada más imaginarse eh, cómo a los soldados, los revolucionarios aquí apostados soportando el frío, esperando a la hora de atacar al enemigo. Bueno, hay relatos de cómo en el año 14, finales del año 14, principios del 15, se veían las hogueras zapatistas Ujú. desde la Ciudad de México en lo alto de las montañas. Y esto provocaba pues, el terror de la gente porque recuerden que estaban las campañas del periódico El Imparcial y todo esto que decían que los zapatistas pues era el Atila del Sur y Ujú, ujú. que mataban niños y violaban mujeres. Y entonces, cuando veían arder esto está en el libro de Ramírez Plancarte, cuando veían arder las hogueras, pues la ciudad se encerraba. A ver, Este es de un año, ¿eh? Qué bonito. Sí. Es importante aquí, por ejemplo, aquí también los abuelos fueron carboneros. Aquí terminaron, había muchas hogueras para el cocimiento del carbón y terminaron también con el encino. se acabó. Se acabó. Ya ahorita estamos reproduciendo también el encino, el encino de hoja rugosa y las dos especies, el encino laurina y el mexicano. Para el Pues, carbón, ya el no, encino. para allá entrar No, pero se acabó, se acabó por el carbón. para hacer el carbón. ¿Y, Sí. y cómo documentan ustedes esto? Es decir, ¿cómo saben que hubo un momento en el que había encinos? ¿Es por la tradición oral? Es decir, la gente lo va contando. Los abuelos lo ¿O platicaban. documentos donde esto Tenemos está? relatos Ujú. de cómo los abuelos nos decían de cómo le hacían el carbón. Duraba 3, 4 días Ya. metiéndole leña. Más bien Entonces, son historias que la gente va contando. sí, Muy bien. y no hace mucho, estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? Ya. 20 años todavía hacían carbón, tejamaní. Ok. Y- Esta y- madera es olorosa también. Este se lo llamé. Antes, por ejemplo, aquí No te sabes decían cómo- mis abuelos que cómo todavía trabajar. hacían las cajitas donde venían los cirios. Ah, qué bonito. Ellos también producían, les mandaban para... Al final es como una madera suave, ¿verdad? Es suave pero vidriosa. ¿Cómo es vidriosa? O sea, Pero que sí se siente Tiene la mucha textura. astilla. Ok. sí, o sea, usted la ve, es vidriosa, ¿no? Tiene hilo, Ah, tiene hilos, sí, eso me Sí. refiero, sí, se ve que es. sí. Y aquí sacan el cincolote Ya. y el... Oye, Martín, ¿y se Tejamaní. sabe, por ejemplo, qué especies tenían aquí los carmelitas? ¿Qué había en estos huertos o qué tipo de árboles había? ¿Has encontrado alguna descripción de esto? Había, entre otras cosas, había mango que era traído de Asia. Bueno, la semilla se trajo de Asia, de las Filipinas. Capulín, había Hasta manzana. la fecha, capulín, ¿verdad? Sí. Manzano también me imagino con Sí. este frío todavía, ¿no? Pera, durazno, ciruela y nueces. Ya. Y eso fue lo que, gracias a esos productos, toda esta zona fue creciendo económicamente hasta mediados del siglo XIX. Ya. Pues qué delicia este recorrido. Están haciéndome señas de que se nos acabó ya el tiempo. Pero ha sido delicioso poder asomarse a este rincón de la Ciudad de México y de la alcaldía Álvaro Obregón, en las partes altas, las partes menos conocidas, menos
digamos, frecuentadas, a pesar de que, como hemos visto, pues posee una historia riquísima y una serie de tradiciones, pues que son de verdad deliciosas. Don Claudio, le agradezco mucho Muchas gracias. que nos haya acompañado, que nos haya traído a conocer esto. Te agradezco muchísimo también, Martín. Querida Beca, mil gracias. Héctor, gracias a todos. Nos falta todavía seguir por ahí caminando a ver si Sí, te estamos sumas a con sus nosotros la órdenes. siguiente semana para visitar otras zonas de la alcaldía. Te agradezco mucho el recorrido. De verdad le agradezco Gracias. muchísimo No, y bienvenidos todo lo que cuando nos ha, gusten. todo lo que nos ha, Gracias, don Claudio. mostrado. Valió muchísimo la pena Sí. el recorrido. Espero que lo haya disfrutado. Gracias, Beca. Gracias y felicidades, don Claudio, por esta labor que está haciendo también. Gracias a los comuneros. Sígasela pasando bien y nos vemos la siguiente semana aquí en El Foco para seguir recorriendo lugares de la alcaldía Álvaro Obregón. Mil gracias.